Hoy se cumplen los 3 años que el Señor puso su mano sobre mí. Y por eso yo le insistí al pastor que tenía que hacer esta fecha. Y no porque quisiera, sino porque hace tiempo que el Señor me estaba llevando a llevar un mensaje para ustedes. Y yo tengo muchas cosas que dar gracias a Dios. Muchas cosas que dar gracias a Dios. Y sobre todo, este día, como acabo de decir, y es necesario que se le adore y se glorifique a nuestro Dios. Muy necesario, muy especialmente para mí. Así que yo tengo un mensaje muy especial donde vamos a estar intercalando también unas alabanzas, porque entiendo que esa es la manera que el Señor quiere que yo lleve este mensaje. Ustedes saben que yo soy bastante alegre, muy poco hablador, pero bastante alegre. ¿Okay? Así que y esta es la manera que el Señor me pidió que lo hiciera. Así que con el favor del pastor y con la bendición de Dios así será. La primera que vamos a cantar es una alabanza que, como dije, es para darle glorias y agradecer al Señor. Ese día 6 de junio, una de las cosas que yo tengo que dar gloria es a mi esposa, gloria a Dios, que estuvo allí todo el tiempo. Y aquellos que no lo saben, el nombre de ella es Gloria, no es Carmen. Así que vamos a dar gloria al Señor y yo le doy muchas gracias a mi Dios que me puso una mujer como esa en mi camino. Vamos con la primera alabanza, tengo tanto que agradecer. Adelante, Ramón. Amén, gloria a Dios. Mientras esto ocurre, por favor, les voy a pedir a cada uno de ustedes que piensen todas las cosas que tiene que darle gracias a Dios, porque se levantó hoy, porque respira, porque vive, porque tiene familia, porque tiene la bendición de Dios y porque estamos aquí con ese propósito. Así que en estos minutos usted piense y agradezca a Dios. Baje su cabeza, piense en todas y cada una de las cosas que tiene que dar bendiciones y gloria. Valorar lo más importante. Hoy vivirá en mí la fe, por siempre reinará la esperanza. Tus fuerzas me hacen vencer, porque en ti está mi confianza. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo obtener, por la luz que a mí me guía, mis tristezas y alegría. Te doy gracias por la vida. Veo la lluvia caer, Gracias, Señor, el por sol cada que día alumbra la estamos mañana. vivos para Si darte gracias vivo y es adorar. porque eres fiel, y en tu paz mi alma descansa. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Amén, gloria a Dios. Por las cosas buenas, Señor, también por las cosas y tu enseñanza, las cosas no tan buenas, Padre, para poder alcanzar tu sabiduría, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Dele gracias al Señor por cada cosa, vamos. Sé que todos tenemos muchas cosas que agradecer. Aprovecha esta oportunidad para darle gracias a Dios. Porque tengo un nuevo amanecer, por
me has Gloria a Dios. dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo obtener, por la luz que a mí me guía, mis tristezas y alegría. Te doy gracias por la vida, por la luz que a mí me guía, mis tristezas y alegría. Te doy gracias por la vida, por la luz que a mí me guía, mis tristezas y alegría. Te doy gracias por la vida. Por la vida, amén. Gloria a Dios. Tanto que agradecer, Gloria a Dios. porque Hay mucho que agradecer. tengo un nuevo amanecer, por Gracias, todo Señor. lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Tengo tanto que agradecer, Gracias, Dios. por las cosas hermosas que puedo obtener, por la luz que a mí me guía, mis tristezas y alegría. Te doy gracias por la vida. Gracias por la vida, Padre. Gracias porque me permites estar aquí hoy, Señor. Gracias, Dios. El mensaje de hoy se titula La mente de Cristo. Bastante profundo, ¿verdad? ¿Quién puede estar en la mente de alguien? La mente de Cristo. Vamos a hacer referencia a algunos versículos de la palabra. Vamos a empezar con Isaías 43. No tienen que buscarlo, no va a ser el primario, el versículo primario, pero este lo vamos a usar de referencia. 40:13, Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Por ahí vamos a comenzar. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Alguien puede decir cómo él aprendió? ¿Cómo recibió esa enseñanza que le llevó al mundo? Pues esa es parte de las cosas que vamos a estar examinando en nuestro mensaje. Nuestro versículo principal va a ser 1 Corintios 2:16. Ese sí lo pueden buscar. 1 Corintios 2:16. ¿Quién dice amén? Amén. Misericordia. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y a eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, cómo vamos a tener la mente de Cristo, si la tenemos, o cómo podemos adquirirla. Así que ese va a ser nuestro mensaje en el día de hoy. Pongan atención porque hay, como dije al principio, un poquito complicado y después vamos a dar cuenta que no es tan complicado nada. ¿Ok? Y esto lo vamos a encontrar en la carta que Pablo le envió a los Corintios. ¿Ok? Para entenderlo, es importante que consideremos el contexto donde se hace esta carta, este escrito, esta epístola que le envía a los Corintios. Básicamente, el hombre natural opera en la sabiduría del mundo. Eso básicamente es, si estás en el mundo, pues no puedes estar con el Espíritu, ¿verdad? Así que mientras los hijos que tenemos la mente de Cristo, estamos operando en el Espíritu. ¿Okay? Para llegar a esta conclusión, hay que ver de dónde surgen, ¿verdad? Las inquietudes y cómo llega a nosotros. Pablo dice que esta mente de Cristo opera, como mencioné, en la sabiduría de Dios, y él dice que la sabiduría ha estado oculta
en tiempos pasados. Eso lo vamos a ver en 2 de Corintios, verso 7. Lo vamos a ver ahí. Lo que significa esto es que básicamente los anteriores, los que estaban en esta época, no tenían la oportunidad de conocer o utilizar su sabiduría, sus enseñanzas. ¿Okay? Así es que la verdad se encontraba oculta. No es hasta que Jesucristo llega a nuestras vidas que nosotros podemos empezar a ver, realmente ver esta verdad oculta. ¿Okay? Y mientras estemos en la parte natural, no nos va a ser posible verla. Tenemos que ir moviéndonos a la parte espiritual. Él dice que tampoco se puede entender porque necesita algo más que el hombre natural no tiene. Y eso que él le llama el discernimiento espiritual. Y ahí es donde entra ese apoyo espiritual para poder entenderlo. ¿Okay? Sin embargo, cuando él escribe esta carta a los Corintios, él dice, ya tenemos. ¿Okay? No es que vamos a tenerlo, sino que ya lo tenemos, que ya lo tuvimos, sino que que ya lo tenemos. Es importante reconocer que la palabra de ya viene de la palabra griega eco, que en su raíz significa que tenemos la habilidad o que tenemos el recurso. Entonces él está diciendo, ustedes ya tienen el Espíritu de Dios, ya tienen el Espíritu de Cristo, ustedes ya pueden hacerlo. ¿Ve? ¿Me están entendiendo hasta aquí? Muy bien. Como yo le dije, un poquito, ¿verdad? Un poquito confuso, pero a medida que vayamos escuchando, lo vamos a ir aclarando. ¿Okay? Importante esta parte de que ya nosotros lo tenemos. De tal manera, de lo que va a venir en el mensaje, se va a ir poco a poco diluyendo en esta frase. Él está escribiendo a los llamados eruditos. Eruditos, la gente que más conocía, los maestros, como bien me mencionó mi esposa en un momento dado que estábamos ya repasando el mensaje. Y le dice a ustedes que tienen el Espíritu de Dios, a los que tienen la mente de Cristo, Él les está diciendo, ustedes corintios, ustedes tienen el recurso, ustedes ya se les ha dado lo que se requiere para poder entender la sabiduría de Dios, que no es otra cosa que el Espíritu de Dios mismo que ha venido a hacer residencia en ustedes. Y ustedes les da ahora la capacidad y la facultad de poder entender las cosas espirituales. ¿Me va siguiendo? ¿Me va entendiendo? ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. O sea que esto es importante, reconocer que el que tiene la mente de Cristo tiene el Espíritu de Cristo. ¿Okay? Es la única manera de que podemos ir viendo y diferenciando una cosa de la otra. Lo que es el mundano, lo que es el espíritu. Y todo reside en nuestra mente. ¿Okay? Y el día 6 de junio, Dios le hizo un clic a mi mente. ¿Okay? Todos ustedes saben por lo que yo pasé. Y fue mi mente lo que me hizo cambiar, no a nivel mundano, sino a nivel espiritual. Él y mi esposa me lo dice a cada rato, tú cambiaste la forma de ver las cosas. Así que ya el Señor venía preparándome para dar este mensaje en el día de hoy, hace 3 años atrás. Amén. Gloria al Señor por eso. ¿Okay? Por eso tanto yo enfaticé al pastor, ¿verdad? Que sea
hubiera sido este día. La palabra en griego se conoce como know, también se puede un poquito el inglés, ¿verdad? Como know, define como el asiento de la conciencia reflexiva, que es en realidad lo que compone la reflexión del entendimiento y la capacidad de los seres humanos para poder sentir, juzgar y determinar cosas. En otras palabras, nosotros, a diferencia de cualquier otro ser viviente, tenemos la capacidad de poder sentir, discernir y poder juzgar y poder determinar. ¿Ok? Yo puedo decidir lo que quiero hacer. El Señor me dio libre albedrío. Y ahora, con el Espíritu de Cristo, tengo el conocimiento de lo que es bueno y es malo. Y me puedo decidir qué es lo que voy a seguir. ¿Ok? Amén. ¿Quién dice amén? No lo oigo. Amén. Gloria a Dios. ¿Ok? De ahí es donde viene la educación. Es de donde vienen ciertas capacidades y unos tienen un poquito más adiestrados que otros, pero todos tenemos la capacidad del entendimiento. ¿Okay? Y ahí es donde se concentra básicamente la carta de Pablo a los Corintios, porque ellos eran los eruditos de esa época. Ellos debían, ¿verdad?, enseñar y llevar estas enseñanzas al pueblo. Así que él hace énfasis y le recuerda los conocimientos y la sabiduría que tienen para así hacerlo. Amén. Esta sabiduría también se usa para poder considerar, juzgar con calma, con sobriedad, con imparcialidad, lo que Pablo a Timoteo le dice y le llama dominio propio. Tienen la mente disciplinada al punto de que cuando se encuentra en una situación que cualquier otro le puede sacar de su posición, ahí esta persona tiene dominio propio y le da la facultad de tomar las decisiones sin ser alterado. Volvemos, tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos la capacidad para hacer y tomar estas decisiones. ¿Okay? Ahora, eso sucede en la mente y es el aspecto intelectual y de racionamiento. ¿Okay? Así que también se usa para describir un modo particular de pensar o de juzgar, es decir, pensamientos, sentimientos, propósitos y deseos. Esto es poderoso y es importante entender que la palabra mente, en su contexto original, porque lo que Pablo está diciendo a los corintios, que eran mayormente una congregación de griegos y eran las personas conocidas como eruditas, lo que le expliqué ahorita. Ellos vienen entonces con la responsabilidad de enseñar. Es como decir, el pastor tiene la responsabilidad de llevarnos por el camino y enseñarnos, porque lamentablemente no lo sabemos todo. A medida que vamos creciendo y vamos caminando espiritualmente, vamos a ir creciendo para poder tomar y aconsejar sabiamente. ¿Sí? Así que no podemos tener espíritu de Dios y no tener la mente de Cristo, porque estos son sinónimos que se utilizan para intercambiar diferentes expresiones en las Escrituras basadas en lo que estamos mencionando en el día de hoy. Note que nosotros ya tenemos la capacidad. Ellos tienen la capacidad. Todos que han aceptado a Cristo tienen la capacidad. No es porque hayamos sido educados, hayamos ido a la universidad, hayamos aprendido, hablando del poder humano, hablando de lo que es mundano, sino es porque tenemos un intelecto desarrollado por cualquier otro. Ese mayor maestro que tenemos se llama el Espíritu de Dios. Así que eso es lo más importante que podemos tener para poder ver, evaluar, decidir
racional y espiritualmente, no a lo mundano, sino a lo espiritual, como dijo la pastora en su devocional. ¿Ok? Así que ustedes tienen el espíritu, tienen la mente de Cristo para poder discernir en las cosas espirituales. ¿Ok? Ahora bien, porque todo lo que proviene de Dios es espiritual, y si proviniera de la tierra, proviniera de la tierra es natural. Pero si proviene de Dios es divino, es espiritual y es celestial. Amén. Gloria a Dios. Como nosotros conectamos en esta verdad espiritual de lo que ya tenemos, de lo que ya somos, requiere que saber operar en la mente de Cristo. Ahora, cada una de las definiciones dadas se usa en términos en la Escritura donde se explican lo que hace, qué es lo que se describe, y nos da una definición, pero no nos enseña ni nos dice cómo se piensa, cómo se juzga o cómo se discierne. Tenemos la forma de pensar, nos dicen cómo hacerlo, pero ellos no van a saber cómo vamos a decidir. ¿Ok? Así que nosotros en Cristo tenemos una responsabilidad que tenemos que llevar a cabo. Si tenemos el Espíritu de Cristo, debemos caminar en sus pasos. ¿Ok? En definición, es por eso probable y muy posible que nosotros conozcamos la definición correcta y nunca logremos la experiencia porque no nos hemos decidido así hacerlo. Yo puedo decir que tengo la mente de Cristo, pero nunca saber cómo la mente de Cristo está en mí. O cómo no demostrarle a nadie o de una manera poco racional irme a lo que es un mundano y no seguir adelantando los caminos espirituales. Esto es básicamente decir como que yo tengo una receta, conozco todos los ingredientes de la receta, podría hacer la receta y puedo decir esto es un manjar, pero si no lo hago, nunca lo llego a hacer, nunca voy a probar realmente lo que sabe y no puedo ser testigo de esa delicia. ¿Me van siguiendo? Tenemos todos los ingredientes, pero si no lo cocinamos y no lo hacemos, pues no vamos a poder llegar nunca a certificar que está rico, que es bueno. Y de hecho, yo sí doy fe de cómo cocina mi esposa. ¿Okay? O sea, eso tiene una mano santa cocinando. ¿Okay? Amén por eso. Ah, gloria a Dios. Lo que falta es que digan, no, vamos a que probarlo. A ver cómo sabe de verdad. ¿Okay? Hay que validarlo. ¿Eh? Es como si, ¿verdad? Lo que acabo de decir, tuviera una receta, una comida perfecta, ¿ves? Y no tenemos el plato, así que hay que validarlo, ¿verdad? Así que es importante, mi amor, discúlpame esa, así que si te pongo en compromiso. Amén. Es decir, tenemos la mente de Cristo, no explica cómo funciona, no implica una realidad de cómo funciona esto. La declaración de Pablo, que tenemos la mente de Cristo, es una exhortación, que es lo que viene haciendo a todos en este capítulo y a todos estos creyentes que habían pasado el paganismo, ahora ser creyente en Cristo y que se les exhorta a un nivel de pensamiento e inteligencia superior. ¿Okay? Tenemos un gran maestro. Tenemos los conocimientos. Nos dio la receta. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Preparar el plato
invitar a nuestro Señor Jesucristo para este gran banquete, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Así que invitamos en el más... estamos invitando a que nos elevemos a nuestro nivel de pensamiento, a que maduremos en nuestra inteligencia espiritual, diferente de la manera en que nosotros usamos mucho los conocimientos que teníamos en el día de hoy. ¿Okay? Así que, ¿dónde está Ramón? Se nos fue Ramón. Pues seguimos aquí. Sigamos en el pensamiento porque es de suma importancia. Por eso él usa el vocabulario mente, misterio, conocimiento, sabiduría, en que para ellos estos términos eran muy conocidos porque eran el filtro del mundo. Él los está redefiniendo un orden espiritual. ¿Okay? Recuerden que él está hablando con personas sabias, eruditos, y él trata de utilizar su lenguaje para que reconozcan y vuelvan a caer, como digo yo, en el camino correcto y nos vaya llevando al camino correcto. No dejarnos, ¿verdad? Salir de ese camino. Así que en esta vamos a hacer la próxima alabanza. Haz mi carácter. Ramón, si eres tan amable. Gloria a Dios. Jesús, necesitamos ser como nuestro carácter, Señor. Haz nuestro carácter más como el Amén. tuyo. Gloria a Dios. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Pídaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero Gloria a ser Dios. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a decírselo una vez más. Jesús, Pídale al Señor Jesús, que le modifique su carácter, Dios. haz mi carácter Dígaselo. más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser.
Amén. Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo. Me someto a ti. Hay cosas que no entiendo en esta vida. Necesito, Señor, hacer tu voluntad. Necesito morir a mi viejo hombre, que en todo tiempo pueda ser ejemplo, Señor. O levante sus manos y rinda su carácter al Señor. Gloria a Dios. Aquí estamos, Dios. Gloria a Dios. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Aquí estamos, Dios. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Considerando que Pablo le está hablando a unos eruditos, es importante reconocer que lo que se está debatiendo es que es posible ser brillante, que es posible tener mucha información, que es posible tener la sabiduría del mundo y a la misma vez ignorar las capacidades de la inteligencia espiritual que tenemos con la mente de Cristo. Amén. Digo, si alguien me dice a mí eso, en el Puerto Rico de hoy dice, tú eres bruto. Porque si me lo dicen, tú eres bruto. En el sentido de que, oye, tan inteligente que tú puedes ser, tan inteligente que estás humanamente demostrando, pero espiritualmente estás bien, bien bajito. ¿Okay? Así que de una manera muy soslayada, Pablo le dice a los eruditos, pónganse para su número. Pónganse para su número. ¿Okay? Y no es cualquier persona que le está diciendo esto. Pablo le dice, ustedes tienen la capacidad de inteligencia espiritual que no la conocieron los antiguos. Por eso, el primer versículo que utilizamos de referencia, que no la conocen los griegos, los filósofos, que no la conocen los padres de estas materias que a ustedes les fascinan. Ustedes tienen ahora la capacidad que va más allá del conocimiento espiritual, intelectual, y se llama la mente de Cristo. ¿Okay? Pablo en Efesios 4:23, Efesios 4:23, dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Nótese que él nos dice que debemos tener la capacidad del coeficiente emocional o mayor capacidad intelectual, o que desarrollemos mejor robots de información o inteligencia artificial. Él no nos está diciendo que tenemos que renovar el espíritu de la mente de Cristo. Renovar el espíritu de Cristo. ¿Ok? Amén. Cuando hablamos de que es renovar el espíritu de nuestra mente, es precisamente un hombre de que era altamente educado, un hombre tenía capacidades intelectuales que le fueron reconocidas. Por ejemplo, cuando usted estudia la vida de apóstol Pablo, usted descubre que a sus 13 años
fue enviado a Palestina a aprender con uno de los mejores maestros de ese tiempo, que la Biblia hasta señala su nombre como Gamaliel, un erudito. ¿Sí? Que Pablo no estaba hablando en desconocimiento, era también un gran maestro. ¿Okay? Como estudiante de Gamaliel, como discípulo de Gamaliel, él se convirtió en un perito de la historia judía. Este hombre había manejado impresionantemente los salmos y los profetas, y eso es que en todas estas epístolas paulinas usted puede ver que él cita conjuntamente a los profetas, los salmos y la ley, porque parte de su preparación era precisamente conocerlos y memorizarlos. O sea, era un hombre muy, muy brillante. Por eso él le decía que en cuanto a la ley era irreprensible. No solamente la sabía, sino que la había memorizado. La formación que tuvo lo llevó a ser un erudito en las Escrituras, y los historiadores decían que pudo haber sido o haber aspirado a parte del Sanedrín, que es este tipo de corte suprema de los 71 ancianos, que eran los que gobernaban la vida y la religión judía en ese momento. Por otro lado, cuando Pablo dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento, él nos está hablando allí en un juego de palabras, sino que nos está dando exhortación específica que podamos pensar, podamos desarrollar un nivel y capacidad de entendimiento superior al que podamos adquirir aquí en la tierra. Y eso, la única manera que se logra es con el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Amén. Por lo tanto, en otras palabras, Pablo está diciendo que tenemos que operar en una inteligencia espiritual y en una forma de pensar que hace posible comprender lo que nos ha concedido y que tiene la capacidad de experimentarlo. En otras palabras, por cuanto tenemos la mente de Cristo, nosotros ahora tenemos la capacidad no solamente de saberlo, sino de vivirlo y experimentarlo. Podemos vivir en un tiempo real lo que eso significa. De esta manera, precisamente, él considera en el capítulo 2 de la primera carta de Corintios, nos indica que él pudo haber operado la sabiduría de su religión judía, que él pudo haber operado la sabiduría del mundo, pero él mismo se autolimitó, él mismo se impuso y él mismo se creó las barreras para no cruzarlas. Por eso en el verso 2 nos dice, me propuse, no decidí, yo sentí. Me propuse es un acto de voluntad y es una forma de decidir. Es una manera de decidir que yo tengo suficiente dominio sobre la información que tengo para poder llegar a la conclusión que teniendo la información para debatir con ustedes. Decidí no hacerlo porque me voy a apoyar en la sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Amén. O sea, él está diciendo, le estoy escribiendo, puedo ir donde ustedes, puedo hacer el debate, puedo luchar, puedo presentar mi carta de presentación, pero he decidido no hacerlo porque voy a evocar la mente de Cristo para que ustedes aprendan y logren de igual manera vivir con la mente de Cristo. Amén. En Corintios, 1 Corintios 2, verso 2, nos dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo, y a este fue crucificado. Amén. Pablo pudo haberle dicho que es cuestión de ganar el debate. Yo le pude haber ganado. Si es cuestión de ver quién tiene la razón, yo pude tener la razón. Si es cuestión de academia, estudio, experiencia, yo también tengo unas credenciales que enseñarle. Pero nada de eso, sino me voy a apoyar en Cristo, que es la sabiduría de Dios.
¿Ok? Amén. Una de las cosas, como yo dije al principio, dentro de mi mensaje, este ejemplo de la receta, yo creo que es lo más importante, la manera más simple de enseñar y de decirlo. Yo puedo tener todo lo que se necesita, pero tengo que decidir, tengo que aceptar y tengo que vivir en Cristo Jesús, con la mente de Él. ¿Ok? Así que básicamente, como yo les dije, puede sonar un poquito confuso, pero es tan simple como aceptarlo. ¿Ok? Esto básicamente es la receta. Cuando hablamos, sin embargo, de la sabiduría entre los que han alcanzado la madurez y sabiduría, no de este siglo, sino de los príncipes del siglo anterior, que perecen. Mas hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Eso está en 1 Corintios capítulo 2, 6 al 16, versos 6 al 16. En otras palabras, si ustedes realmente hubieran actuado como se les había enseñado, no hubieran sacrificado a nuestro Dios. Obviamente todos sabemos que eso el Señor lo tenía así para salvación nuestra. Así que tenemos que darle a gloria a Dios en todo momento. ¿Okay? Y como dice el pastor, con esto cierro, terminamos. Amén. Tenemos un amén aquí. Vamos a terminar. Pastor, ya estamos. Te vamos a dar chancecito porque yo no soy orador. Podría extenderlo más, pero vamos allá. Para cerrar, decimos, hemos recibido la facultad, tenemos la capacidad. Podemos decidir operar en ella. No solo, sino cuando empezamos a renovar nuestro entendimiento y aprendemos a discernir estas cosas y por la mente de Cristo, vamos a tener una evidencia y vamos a comprobar que Él es cuán buena, perfecta y agradable la voluntad de nuestro Dios. Amén. ¿Podemos creerle a Dios de lo imposible? ¿Podemos creerle? ¿Quién dice puedo creerle? ¿Podemos creerle? Yo puedo creerle. ¿Usted puede creerle a Dios? Dígalo fuerte, le creemos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Podemos creerle a nuestro Dios de lo imposible, aunque en la mente vea lo contrario, aunque mis ojos me digan que no, aunque mi cuerpo me esté diciendo jamás, pero yo he puesto mi confianza en la sabiduría de Dios, no he puesto la confianza en la sabiduría de este mundo, sino en la sabiduría que viene de Dios. Y esa sabiduría derrotó a los principados, potestades y al mundo entero. Así que, Señor Dios, te damos gracias y vamos entonces a la alabanza final y agradeciéndole enormemente al Señor todo lo que ha hecho por mí en estos 3 años, y espero que ustedes de igual manera puedan vivirlo y puedan aceptarlo y seguir creciendo con la mente de Cristo. Amén. Tu fidelidad es grande.
es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Dios es fiel, mi hermano. Eres grande. Gracias, Señor. Gracias, Dios, Alábale. por todas tus bendiciones, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paz. Gracias por tu perdón, Padre mío. Gracias por cada día de mi vida, Padre Santo. Gracias por la gente que está poniendo a mi lado, Señor. Gracias por mi esposa. Gracias por mi familia, Padre. Y sobre todo, gracias porque tú estás ahí conmigo, Señor. Amén. Gloria a Dios. Es la fuerza que llegó. Shalom. Gloria a Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Tu fidelidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí mi parte. Gracias, Rafa. Gloria al Señor. Aleluya. Eso fue un estudio bíblico. Eso fue un tremendo estudio bíblico. Es más, yo te recomendaría, y te voy a hacer la carta, para que vaya a un instituto. Porque ahí hay un tremendo maestro. Denle un aplauso al Señor. Hay un tremendo maestro, gloria al Señor. Puntos importantes para concluir. Su mente, que no era la de Cristo, hace 3 años hizo clic y cambió de sintonía. ¿Cuántos entendieron eso bien? Por eso él ya no es la misma persona. Ya no es la misma persona. Hace 3 años que Dios le hizo clic. Es verdad que fue con un derrame cerebral, pero le hizo clic. Y lo importante es que Dios nos haga clic. Y que esa mente que era del mundo la cambie en una mente de Cristo. En la mente de Cristo. Necesitamos la mente de Cristo. Ese fue el estudio esta mañana. Tú y yo necesitamos la mente de Cristo. A su nombre. A su nombre. Hizo un research y un estudio brutal. Perdonen la expresión, pero fue brutal. Gloria al Señor. Yo me lo gocé de principio hasta fin. De principio hasta fin. Gloria sea el nombre del Señor.
Ahora hay una cosa que hay que validar. Él dijo que Carmen, que ahora le dice Gloria, cocina bueno. Yo quiero validar eso. Yo no lo creo hasta que no lo vea. Hay que validarlo, eso hay que validarlo. Y lo puede hacer aquí. Ahí hay una cocina y lo validamos. Gloria al Señor. ¿Cuántos están gozando en esta mañana? Denle un aplauso al Señor. A su nombre. Gracias, Rafa. Fue un estudio brutal. Gloria al Señor. Ahí por la palabra, por la palabra. No de sabiduría humana, por la palabra. Aleluya. Gracias. Damos gloria a Dios por eso. Gloria al Señor.